Buenas tardes, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. El día de hoy estamos desarrollando nuestra sesión 3 en el tema de gestión y administración de proyectos con MS Project. El tema de hoy es recursos, ingreso y asignación de recursos. Lo vamos a ver de manera rápida, la parte teórica, y luego vamos a hacer las prácticas en el Zoom. Recuerden, las clases pasadas hemos visto ya lo que es configuración inicial de proyecto, cómo formulo y planteo un proyecto, calendario laboral. La clase pasada vimos todo acerca de tareas, ingresos. Muchos están avanzando con su ejercicio adicional también. Ya, entonces hoy día vamos a complementar con recursos. Entre tareas y recursos contamos con más del 50% de la programación de un proyecto en el tema de planificación. Entonces iniciamos. ¿Qué viene a ser un recurso? Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad u objetivo. Recuerden, teníamos tareas la clase pasada. Listado de tareas, labores, secuenciales a realizarse de forma lógica y ordenada. Ahora, esas tareas no se pueden desarrollar si no cuentan con recursos. Una tarea y un recurso se relaciona mediante la asignación de recursos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, yo puedo tener varios recursos asignados a diversas tareas o un mismo recurso asignadas a varias tareas o a la misma tarea, ¿sí? Los tipos de recursos. Estos tipos de recursos no son de acuerdo al contexto de proyectos, de gestión de proyectos. Tenemos diversos tipos de recursos. La clasificación es bastante diversa. Esta clasificación que voy a presentar es la clasificación que manejamos con el software MS Project. Recursos, tipos de recursos. Trabajo. Son todos los recursos humanos constituidos por personas, ojo, personas, y equipamiento, herramientas necesarios para realizar las tareas programadas. El otro tipo vienen a ser los materiales, son todos los elementos consumibles. El término clave es esto: elementos consumibles que se consumen, que se acaban, como cemento, hierro, cables, arena, etc. También ingresan los recursos financieros, hablamos netamente del dinero. Tengo también costos, son todos los gastos representativos como pueden ser viáticos, viajes, comidas, vuelos, pagos de recibos, etc. Tres tipos de recursos que vamos a gestionar: trabajo, materiales y costos. La asignación de recursos. ¿En qué consiste la asignación de recursos? Sencillo, en resolver qué empleo o uso se les dará a los distintos factores de la producción y qué cantidades, ojo, y qué cantidades de ellos se utilizarán en distintas actividades. O sea, voy a determinar qué uso le voy a dar a los distintos factores de la producción, a los distintos tipos de recursos, de acuerdo a la actividad a la que asigne. Y también tengo que determinar qué cantidades, especialmente en materiales, qué cantidades. ¿Cuándo podemos decir que se ha dado una asignación óptima de recursos? ¿Cuándo puedo decir que he asignado de forma óptima mis recursos de proyecto? Una asignación óptima de los recursos es aquella, ojo con este criterio, que consigue producir la mayor cantidad. Y hago un paréntesis aquí. Cuando hablo de mayor cantidad, también voy a tener en cuenta la calidad. Me refiero a la mayor cantidad con la mejor calidad. No solamente a la mayor cantidad en bruto, ¿sí? La mayor cantidad con la mejor calidad posible de bienes o servicios y con el mínimo uso de recursos. Ahí yo puedo mencionar que se ha dado una asignación óptima de los recursos de mi proyecto. Recursos. Vamos a hacer un ejercicio simple. ¿Cómo hago la asignación? Asigno los diversos recursos a las tareas establecidas. Tengo tarea hacer piso. ¿Qué recursos necesito para hacer pisos? Obreros, arena, cemento, loseta. ¿Qué recursos necesito para la tarea de plomería? ¿Y qué recursos necesito para colocar puertas? Cada tipo de actividad va a tener los recursos asignados de los tres diversos tipos que hemos hablado. Estamos viendo cuestiones bastante sencillas. ¿Cómo realizo la programación de recursos en MS Project?
Me voy a la hoja de recursos. En la hoja de recursos voy a tener las siguientes columnas: nombre del recurso, tipo de recurso, etiquetas de material, iniciales, grupo, capacidad, tasa estándar, tasa de horas extras, costo uso, acumulativo, calendario, código. Hay que hacer el llenado de forma adecuada. Por ejemplo, nombre del recurso, el nombre que yo estoy implementando para mi recurso. ¿Cómo identifico mi recurso? Puede ser por nombre de profesionales o simplemente el nombre del profesional. En el caso de recursos de tipo trabajo, como vemos aquí, Juan Pérez. Puede ser el nombre de los recursos tal cual, en el caso de los tipos materiales y costo. El tipo, hay que definir el recurso que yo he ingresado, qué tipo es. Ya hemos visto, trabajo, profesionales, todo lo que es recursos humanos y equipamiento, materiales, elementos consumibles, costo. La etiqueta de material son las unidades con las que vamos a trabajar de los materiales. Por ejemplo, arena, ¿qué unidades? Bulto por 50 kilos, también puede ser metro cúbico. Tubería de agua, puedo trabajar por metros o puedo trabajar por unidad de tubo. Cemento, bulto por 50. Maderas, piezas, unidades, pies, ¿cierto? Loseta, metros cuadrados, caja, etc. Yo voy a determinar la etiqueta de mi material. Las iniciales, aquí tenemos iniciales, nos van a servir para identificar mis recursos: Juan Pérez, JP, Rodolfo García, RG, Ernesto Sánchez, ES, etc. Los grupos, voy a determinar diversos grupos para mis recursos: Juan Pérez, grupo de obreros; Rodolfo García, grupo de plomeros; arena, tubería, cemento, grupo de materiales. Capacidad solamente es aplicada a los recursos de tipo trabajo. Solamente es aplicada a los recursos de tipo trabajo. Juan Pérez tiene una capacidad del 100%, Rodolfo García capacidad del 100%. ¿Por qué se da ello? Porque ellos van a laborar al 100% en tiempo completo de acuerdo al calendario de trabajo. Si ellos laborasen un part-time, solamente tendrán una capacidad de trabajo del 50%. Entendible esa parte. Tengo la tasa. La tasa por defecto está en horas. Tasa estándar en horas. Juan Pérez tiene 10 soles por hora, Rodolfo García 10 soles por hora, etc. En el caso de materiales, tasa lo vamos a utilizar para marcar el costo, para determinar el costo por etiqueta. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el bulto por 50? 50. ¿Cuánto cuesta la tubería de agua por metros? 30. Y de esa forma vamos determinando. Tasa de horas extras, aplicable solo para recursos de tipo trabajo. Costo por uso. ¿A quiénes se le paga costo por uso? Por ejemplo, a los alquileres. Y también puede ser a un consultor, a un asesor, a un profesor. ¿A qué se refiere ello? A un diseñador también. Por ejemplo, yo estoy realizando un proyecto de construcción, pero necesito en la última etapa de mi proyecto un diseñador de interiores. Ese diseñador de interiores lo voy a contratar de forma independiente. Al contratarlo de forma independiente no le voy a pagar una tasa de horas estándar porque no pertenece a mi planilla laboral. Simplemente estoy contratando el servicio de un tercero, entonces no le puedo pagar tasa por horas a él. Lo que le haría sería un pago de costo por uso, un costo por su servicio. Lo mismo aplica para un consultor, lo mismo aplica para un asesor, ¿sí? En el caso acumulativo es cómo voy a pagarle a los recursos. Puedo pagarle de tres formas: al prorrateo, el recurso va realizando su trabajo, se va gastando y voy pagando. Al comienzo pago los recursos al inicio, antes de la actividad, o puedo pagar los recursos al final de la actividad. Tipos de acumulativo. Calendario. ¿Con qué calendario va a trabajar mi recurso de trabajo? Tengamos en cuenta que el calendario por defecto es estándar. Ahora, este estándar va a cambiar si yo he asignado un calendario laboral propio a mi proyecto. Lo hicimos en las clases pasadas. Y aquí me aparecería el nombre del calendario cambiado. ¿Puedo tener más de un calendario para un recurso de trabajo diferente? Sí, por ejemplo, Juan Pérez ya no es obrero, Juan Pérez es el supervisor, Rodolfo García es plomero. No van a tener horarios laborables iguales.
Entonces su calendario laboral va a ser diferente. Tengo que crear un calendario laboral específico para el supervisor Juan Pérez. Eso lo hacemos directamente en creación de calendarios. Ahora bien, sobre esto lo vamos a seguir viendo en las prácticas, en el Zoom. Y lo que quiero que denoten también es la parte de la asignación. Ya tengo los recursos, hay que asignar qué recursos voy a utilizar para cada actividad y para que mi actividad avance en mi proyecto. Entonces voy a visualizar esta pequeña animación. Nos vamos a ir al diagrama de Gantt. Tengo el campo nombre de recursos y cuando ustedes ya tienen los recursos visualizados, simplemente van a hacer un checklist. Si ya han ingresado los recursos, hacer un checklist de qué recursos van a utilizar por tarea. ¿Sí? Luego de esta parte, voy a pausarlo aquí. Vamos a retroceder esta parte. Luego de realizar el checklist, lo que tenemos que hacer es, solo para recursos de tipo material hay que detallar las cantidades. ¿Qué cantidades de recursos de tipo material voy a utilizar? Para que el software pueda hacer el cálculo de cantidades y cálculo de precio final. Ya, lo que vamos a hacer para ello es irnos a vista. Tengo vista en dos paneles, detalles. Selecciono la tarea, selecciono el tipo de material y le cambio las unidades. Por ejemplo, los Z tengo 150 metros. Arena de un bulto le voy a cambiar a 50. Lo puedo cambiar así, puedo poner directamente el número y se va a actualizar también. Cualquiera de las dos formas. Saco detalles y ya tengo en el diagrama de Gantt. Ya voy a tener en mi diagrama de Gantt el recurso y si es recurso de material, la cantidad de recurso material. Hasta ahí es el tema de recursos. No es nada complicado. Como vemos, no es nada complicado. Ello lo vamos a ver en unos ejemplos y luego viene nuestro ejercicio propuesto en el Zoom. Ok, entonces vamos a esquematizar lo que hemos visto de la siguiente manera. Abrimos el MS Project. Tengo un proyecto en blanco, lo abro. Y vamos a trabajar con un archivo de ejemplo, como lo hemos hecho en las clases anteriores. Vamos a trabajar con un archivo de ejemplo. Ok, lo primero, como ya sabemos, tenemos que hacer la parte de formulación de proyecto. Nos vamos a ir planteamiento del proyecto, conceptualización, ¿cierto? Nos vamos a ir a información, información del proyecto, propiedades avanzadas. Ok, este proyecto se va a llamar ejemplo. Perdón, le voy a poner el nombre del módulo. Estamos mod 03 ejemplo 1. Nada más. El asunto, vamos a seguir trabajando con asunto de construcción. El autor va a ser mi nombre, el administrador voy a ser yo mismo, la organización va a ser la UNAM. Categoría, palabras, comentarios lo voy a dejar por defecto. No me estoy centrando tanto en el tema de definición. ¿Sí? No nos vamos a centrar tanto en el tema de definición. Sí nos vamos a centrar solo en recursos en sí. Pero hay que completar tanto la parte de definición de proyecto como tareas, sino cómo aplico mis recursos. Ya lo hemos visto y esto nos sirve de una forma de repaso de lo que ya hemos hecho. Programar a partir de comienzo. Programamos a partir de comienzo. Correcto. ¿Cuál es la fecha de comienzo? La fecha de comienzo va a ser el día de hoy, 9 de junio. Voy a guardar mi archivo. Guarden su archivo. Yo lo voy a guardar por defecto en el escritorio. Si ustedes lo pueden guardar en su carpeta de curso. Lo voy a guardar con el nombre igual mod 3 ejemplo 1 y lo guardo. Listo. Ahora voy a crear un calendario laboral. Recuerden la creación de calendario laboral, algo simple, ¿sí? Creo un calendario, le voy a poner de nombre igual mod 3 ejemplo 1. Le doy a aceptar. Voy a hacer unos cambios en semanas laborables, pequeños cambios. De lunes a viernes se trabaja, sí, se trabaja de 9 a 1 y aquí voy a trabajar de 2 a 5. De 2 a 6, sí, de 2 a 6, ya está.
Los días sábados lo establezco como periodo no laborable. Y los domingos también, periodo no laborable, acepto. Eso es lo único que voy a hacer en mi calendario laboral. Nada más voy a aceptar. Recuerden que la clase de hoy es de recursos. Ahora bien, voy a hacer la asignación del calendario que he creado a mi proyecto. Si no, de nada sirve que haya creado un calendario laboral nuevo. Modo 3-ejemplo 1 y le doy a aceptar. Hasta esta parte ya tengo asignado mi calendario laboral. Ya puedo empezar con el ingreso de tareas. Voy a guardar los cambios. Lo estoy haciendo un poco rápido porque esto ya lo hemos visto. Sí, esto ya lo hemos visto. No, te aviso cuando llegue. Para hacer el ingreso de tareas vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí a la barra de estado. Dice programado manualmente, le hago el cambio. Programado automáticamente. Listo, me voy a vista. Tengo escala de tiempo, voy a apagarla. Necesito más espacio para poder trabajar mejor. Y empiezo con mi nombre de tarea. Ya lo hemos hecho en las clases pasadas, simplemente voy a trabajar de forma rápida de esta manera. Solamente necesito un esquema que me sirva de ejemplo. Nada más, necesito un esquema que me sirva de ejemplo. Voy a trabajar hasta la tarea número 10. La tarea número 10. Vamos a aumentarle 5 tareas más para que sea más dinámico el ejemplo. Tarea 12, tarea 13 y tarea 14 y tarea 15. Listo. Sí, la duración de las tareas, duraciones sencillas. Voy a trabajar simplemente con tareas, días. Vamos a hacer el ejemplo un poco más real. Es muy raro que la tarea tenga duración semanas o meses. Estaríamos hablando de actividades, fases o etapas. ¿Sí? Solamente tareas. Voy a trabajar con días. Recuerden, no es necesario poner 2D. Por defecto, la unidad mínima de proyecto es días. Puedo poner 2, 4, 6, 2, 3, 5 y así ir cambiando los días de las tareas. No voy a pasar de 5 días. ¿Sí? Voy a hacer el cambio. No voy a pasar de 5 días. Ok, ya está. Y tengo la duración de todas mis tareas. Voy a agrupar por resúmenes. Por ejemplo, aquí tengo un resumen. Recuerden, tarea. Tengo un resumen. Aquí tengo otro resumen. Cosas bastante interesantes. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Por aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Listo. Voy a hacer unos cambios de nombre. Le voy a poner fase 1. Voy a copiar, luego le hago el cambio. Tenemos 4 fases. Debería de poner actividades también para la agrupación, pero lo vamos a trabajar así, ¿sí? Fase 1, correcto. Tengo la fase número 2. La fase número 3. Ahora, también vamos a hacer lo que son la adición de hitos, ¿sí? Recuerden cómo se hace la adición de hitos. Pueden insertar una tarea y ponerle tiempo de duración 0, por ejemplo. Él va a ser fin de proyecto 1D, pero si le pongo 0 se convierte en un hito. O también pueden posarse debajo de la tarea que quieren insertar. Le voy a dar aquí hito. Voy a tener un hito encima, ¿sí? El hito va a decir fin de fase. Lo mismo puedo hacer para las demás. Aquí inserto un hito. Aquí inserto un hito. Recuerden que el hito no va solamente al final, son fechas destacables. Ustedes lo pueden dirigir de acuerdo a qué fecha desean destacar del proyecto. Puede ser la fecha de entrega del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, la fecha de cierre del proyecto. Si la fecha donde se resolvió un problema importante en el proyecto, parte de la ruta crítica, le pueden poner un hito. Eso va a depender de lo que ustedes deseen destacar. Si yo lo voy a poner al final de cada fase y le voy a dar el nombre a todos de fin de fase. Todo esto ya lo hemos hecho, ¿cierto? Y al final voy a seleccionar todo y voy a poner primero un resumen general y le voy a poner de nombre proyecto.
Resumen general que diga proyecto. Tengo fase 1, tarea 1, fase 2, tarea 6, 7, 8, 9, tarea 3, fase 3, perdón. Ya está. Ahora, si bien es cierto, nos falta esquematizarlo. Voy a insertar la columna de EDT. Esto también ya lo hemos hecho. EDT. Hasta aquí estamos repasando lo que hicimos la clase pasada. Todo está ok. Tarea 10, 11. Ahora, fase 4. Dentro de la fase 4 está el hito fin de proyecto. No, este hito debería estar atrás. Sí, debería estar atrás. Listo, hasta ahí estamos bastante bien. Vamos a realizar vinculaciones. Para realizar vinculaciones voy a hacer una vinculación directa por el tema del tiempo. La vinculación por defecto va a ser de fin a comienzo, un FC para todos. Hago un zoom a proyecto completo y listo. Vemos que todos están avanzando de fin a comienzo. Todos están avanzando de fin a comienzo. Simplemente, como he hecho una selección larga, le voy a quitar aquí las vinculaciones de resúmenes. Los resúmenes se pueden vincular entre resúmenes, pero no se recomienda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vincular al hito. Por ejemplo, aquí tengo la tarea 6, la voy a vincular con el hito fin de fase, que es esta. Fin de fase es 7. ¿Sí? Fin de fase tiene la etiqueta 7 y vemos que se da el movimiento. Lo mismo voy a hacer aquí abajo. Tengo la 19 fin de fase. Viene la tarea 14, viene con la 19. Tarea 14 viene con la 19. Correcto. Lo mismo hago aquí. La tarea 10 viene con la 13. Ok, y eso sería todo. Hago un zoom a proyecto completo nuevamente para poder verificar que la vinculación esté dada. Es una vinculación bastante sencilla, de fin a comienzo. Sí, de fin a comienzo. Y con esto mi proyecto dura 44 días. Tengo las etapas, tengo la fase que dura más días. La fase 2 comienza el día de hoy, terminaría el viernes 7 de agosto, contando los días laborables de mi calendario laboral. Hasta aquí ya lo hemos avanzado la clase pasada. Algunos se olvidaron en esa parte poner las tareas críticas para ver la ruta crítica. Por ahora todo mi proyecto es crítico, por muchas razones, porque las tareas están una después de la otra. Eso causa incertidumbre, que yo haga una labor después de otra labor. Encima no tengo recursos todavía. Cuando una tarea deja de ser crítica al 100%, cuando esa tarea se culmina, se finaliza, está al 100% y deja de ser crítica. Ya lo vamos a ir viendo ese tipo de temas. Correcto, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí guardo. Ahora viene lo que hemos hablado en la diapositiva. Para ello nos vamos a la hoja de recursos. Y en esta hoja de recursos voy a poner los nombres de los recursos. Por ejemplo, vamos a empezar con recursos de tipo trabajo. Simplemente voy a añadir ciertos nombres. Listo. Simplemente 4. Para no marearnos con esta parte. Voy a introducir recursos de tipo material. ¿Qué tipos de recursos material tenemos? Por ejemplo, puedo tener... Ya, en esta parte voy a introducir equipamiento también. Por ejemplo, un computador. Nada más. Y recursos de tipo material. ¿Qué tipos de recursos material tenemos? Cemento. Hojas. Madera. Cables. Tubería. Simplemente con eso. Costo, puedo tener una cena. Puedo tener un viaje, etc. Y aquí tengo el listado de los recursos. Ya tengo el listado de los recursos que voy a utilizar. Ahora hay que clasificar los recursos de acuerdo a tipo. De Juan Pérez hasta el computador serían recursos de tipo trabajo. De cemento hasta tuberías serían recursos de tipo material. Simplemente bajamos. En el caso de cena y viaje tengo recursos de tipo costo. Recursos de tipo costo. Etiquetas de material. Solamente aplico materiales. Si ustedes intentan aplicar a recursos de tipo trabajo, no les va a dejar. Solamente a materiales. Cemento. La unidad mínima de venta en cemento, por ejemplo, bolsa por 50 kg. Hojas.
La hoja puede salir por resma, puede salir por paquete de 500. Voy a poner por paquete de 500. La madera puede salir por unidad, por pies cuadrados, lámina, por empaque, por paquete, por pies cuadrados. Cables, por rollo, por metros, por metros. Tubería, vamos a darle por metros. Y en el caso de cena y viaje, etiqueta de material no son materiales, así que no es aplicable. Iniciales es opcional, solamente para casos de identificación. Por ejemplo, en el caso de Juan Pérez, podemos ponerle JP en mayúscula, ya que se trata de recursos trabajos. Ronnie García, RG, Esteban Sánchez, CIS, Fabián Ríos, computador. Cemento, 3 letras en minúscula. Ojo, esto es opcional y es una forma de introducción, ¿sí? Mat, Cap, Tube. Y se suele poner completo en el tema de costos. Grupos, ustedes establecen sus grupos de trabajo. Por ejemplo, Juan Pérez y Ronnie García. Yo puedo establecer el grupo de administración, administrativo, supervisión, grupo de trabajo. Aquí Esteban Sánchez, logística, Fabel Río, marketing. Y de esa manera puedo establecer mis distintos grupos laborales. Computador, vamos a ponerle maquinaria o equipo. Aquí simplemente todos van a ser materiales. Puedo jalar. Y el tema de costo lo vamos a dejar como costo. Recuerden que la capacidad en cuanto a materiales se refiere solamente a la capacidad en cuanto a recursos de trabajo. Es al 100% por defecto, lo vamos a dejar como tal. En el caso de tasa de horas extras vamos a hacer un pago por soles y horas. Juan Pérez, por ejemplo, 25. Administración, como pertenece al grupo de administración, ambos van a tener la misma tasa. Nos podemos guiar de eso para poder completarlo. Esteban Sánchez, logística, le voy a poner 15, marketing le voy a poner 20. Computador, vamos a hacer un pago de costo por uso porque es el alquiler. Me costó alquilarlo 1300, por ejemplo. Estamos usando referencias. Cemento, voy a poner los costos de los materiales de acuerdo a las unidades que he puesto aquí. Ojo con ello, ¿sí? Cemento, 50 kg más menos. Paquete más menos. Materiales, madera. Cables por metros, voy a poner así. Tubería por metros, lo voy a poner así. Depende del tipo de tubería y todo ello, pero son tasas y costos referenciales, ¿sí? Tasa de horas extras. Juan Pérez, 25, vamos a darle 30. 25, 30, 15, 20 y aquí 25. El computador tendrá gasto de hora extra, no le vamos a poner. Costo por uso ya hemos establecido uno, y el acumulativo, todo lo que son recursos de trabajo lo pagamos al prorrateo. El alquiler lo vamos a pagar al comienzo. Los recursos de tipo material lo vamos a pagar al comienzo también. En el caso de los recursos de tipo costo vamos a hacer el pago después de haber recibido el servicio. Eso sería un acumulativo de fin. El calendario que estamos utilizando es el calendario laboral para todos. Por ejemplo, administrativo y marketing deberían tener quizás otro calendario, pero solo vamos a trabajar con el calendario de proyecto. Hasta aquí, ellos son mis recursos. Vamos con el tema de la asignación, ¿sí? Vamos con el tema de la asignación. Ahora, para asignar, voy a hacer la muestra. Simplemente lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer una asignación bastante completa y correcta solo para la fase 1, solamente para la fase 1, porque este es un ejemplo, ¿sí? En la fase 1 tengo la tarea 1. Digo que para esta tarea voy a necesitar los siguientes recursos: a Juan Pérez, a Ronnie García, tubería, cemento, cemento y cables. Para la tarea 2 voy a necesitar a Esteban, Fabel, las hojas y madera. Para la tarea 3 hay una cena.
Hay una cena, Fabel, recurso Fabel, Juan Pérez y hojas. Puede ser algún asunto administrativo, ¿cierto? Para la tarea 4 tengo computador, tengo Esteban Sánchez y tengo Ronnie García. Y en el fin de la fase yo también puedo poner recursos, por ejemplo, viaje. El costo de viaje. Hay un viaje y aquí entran todos. Juan, Fabel, Esteban, Ronnie. Listo. Y aquí vemos la asignación de recursos que se ha hecho. Ahora, ¿qué notamos en la asignación de recursos del diagrama de Gantt? Por ejemplo, en la tarea 1 estoy utilizando cable. Cantidad 1 por metros, o sea, 1 metro. Cemento, un bulto. Juan Pérez, Ronnie García. Tubería, estoy usando una tubería, 1 metro. Pero ¿qué pasa si me dicen no? Cemento, vamos a usar 30 bultos. Cables, vamos a usar 250 metros. Hay que hacer el cambio de las cantidades de material. ¿Dónde hacemos ello? Lo vimos en la animación. Lo hacemos de forma fácil. Nos vamos a vista, detalles. En detalles tengo aquí el nombre de la tarea que voy a modificar, la tarea 1. Y aquí los nombres de los recursos. Simplemente hago el cambio en unidades. Cables, necesito 30 unidades. Trabajo en metros. Cemento, necesito 50 bultos. Tubería, necesito 20 metros. Simplemente acepto. Puedo pasar al siguiente aquí o puedo seleccionar aquí. Yo recomiendo usar los botones. Tarea 2 igual. Hojas, necesito 130 paquetes para todo el proyecto, por ejemplo. Madera, necesito 20 pies cuadrados. Acepto. Siguiente. Tarea 3. La cena. La cena no es material, es costo, entonces no entra aquí. Las hojas sí. Voy a necesitar simplemente un paquete. No hago ningún cambio. Siguiente. Tarea 4. Computador no es material. Esteban, no tengo materiales. Si no tengo materiales, paso. Y aquí tampoco tengo materiales. Simplemente hasta ahí detalles. Ya hemos asignado recursos. Hemos asignado recursos de tipo trabajo, simplemente haciendo el checklist. Hemos asignado recursos de tipo material, haciendo el checklist. Y también detallando sus cantidades. Y nos falta detallar los gastos de los costos. ¿Cómo ingreso los costos? Primero hago el checklist. Por ejemplo, aquí he hecho el checklist y he puesto el costo de cena. Pero ¿cuánto estoy gastando de cena? ¿Dónde inserto eso? Fin de fase. He hecho el checklist, he puesto viaje, pero ¿cuánto estoy gastando de viaje? ¿Dónde inserto la cantidad del costo gastado? Me voy a tarea, doble clic o clic derecho propiedades. Me voy a recursos. En recursos tengo cena. ¿Sí? En recursos tengo cena. Y aquí tengo el costo. El costo total va a ser de 450 soles. Le voy a dar a aceptar. En fin de fase le doy doble clic o clic derecho propiedades. Me voy a recursos, tengo viaje y actualizo el costo. Y le doy aceptar. ¿Complicado? No. Está bastante factible el tema de ingreso de los recursos y esto es clave para la gestión de proyectos. Hasta este punto vamos a culminar con la teoría. ¿Sí? Vamos a culminar, guardo los ejemplos, culminamos con la teoría y ya pueden descargar el archivo de ejercicio propuesto para el día de hoy. Descárguelo en su link de curso y nos vemos en el Zoom. Hasta luego.